La libertad espiritual. Ensayo del Dr. Ángel L. Senkis del libro Propósito, Belleza y Trascendencia. Son muchas las cosas que se han hecho y dicho en nombre de la libertad. Madame Roland, que fue guillotinada durante la Revolución Francesa, después de que había ascendido al patíbulo y cuando iba a poner su cabeza debajo de la navaja, por casualidad vio una estatua de la libertad que estaba cerca del lugar y exclamó: «Oh libertad, qué crímenes se cometen en tu nombre». Y es verdad que los crímenes más negros y repugnantes que manchan las páginas de la historia se han cometido en nombre de la libertad. Al hablar de la libertad no quisiéramos decir una mentira o incorrección más. La Biblia nos habla de la libertad y en ella buscaremos su más elevado concepto. Examinemos la descripción que aparece en las primeras páginas del libro de los Principios, el Génesis. En la descripción que allí se hace, se encuentran las lecciones en torno a la libertad. Descubrimos que en el estado edénico el hombre poseía tres tipos de libertad: política, intelectual y espiritual. Poseía libertad política porque era el amo y señor del lugar en que habitaba. Allí tenía una potestad sobre los animales y la naturaleza que le circundaba. La libertad intelectual consistía en que Dios no lo limitó en el uso de sus facultades mentales. Pensadores como Ralph Waldo Emerson han sostenido que lo más sagrado que tiene el ser humano es su integridad mental, es decir, su capacidad para razonar y crear sin verse limitado. Las características del hombre en el paraíso definitivamente reflejan la libertad en este sentido, sin ningún tipo de limitaciones. Sin embargo, la capacidad más importante de que estaba dotado era la libertad espiritual. Esta puede definirse como el estado en que el ser humano se siente en armonía con su Creador, mantiene comunión, ejercita conscientemente la voluntad de Dios. El estado edénico, con todas las implicaciones de libertad mencionadas, no fue permanente. Como resultado de unos actos de rebeldía, la criatura humana perdió esta condición de vida especial, que era la que el Creador deseaba que tuviera permanentemente. Al creer que ganaba la libertad, lograba todo lo contrario, la esclavitud espiritual. Cayó en un estado subhumano en el cual no puede ser feliz porque no responde a su destino natural. Ante la situación descrita, la divinidad en su infinito amor dispone un plan de restauración. De ahí en adelante, la historia ha girado en torno a este esquema divino. Para esos objetivos se proveyó la ley mosaica. Esta era un ayo, una guía que mostraba un camino a Dios, pero no era de por sí una forma suficientemente efectiva para la salvación y por ende de readquisición de la libertad espiritual. Esto sí, constituía parte del plan redentor. La ley presentaba unas dificultades, contenía ritos y prácticas ceremoniales como enseñanza, así como enseñanzas de prácticas en la vida cotidiana que resultaban hasta cierto punto esclavizantes. Eran necesarias. Respondían a las necesidades del hombre caído. La pérdida del contacto con Dios implicó que iba a necesitar de unas cadenas que lo mantuvieran con una conducta más o menos aceptable y a la vez que le demostrara su absoluta necesidad de libertad espiritual. La siguiente ilustración enseña el propósito que tenía la ley y cómo la historia de Cristo resolvió el hasta entonces perenne problema de las cadenas del hombre. Uno de los dos amigos que estudiaban leyes en una universidad abandonó su carrera ya casi terminada, atraído por los placeres del mundo en los cuales se hundió. El otro compañero se graduó y fue nombrado juez de la corte de distrito de la ciudad. Pasaron los años y una mañana dos policías llevaron al juzgado a un hombre acusado de haber cometido un delito. Era el antiguo amigo del juez y los policías pensaron que éste nada más reprendería a su antiguo amigo y lo dejaría ir, pero no fue así. El juez le impuso el castigo a quien era acreedor, imponiéndole una multa. Sabiendo que el acusado no podía pagar la multa, él lo hizo y su ex compañero fue puesto en libertad. La ley establecía detalladamente los requerimientos de la justicia divina. Cristo fue el juez que se ofreció a pagar la transgresión del ser humano, abriendo las puertas para alcanzar la libertad espiritual. La libertad que se encuentra en el camino de Dios
no tiene comparación posible con ningún otro concepto de libertad. La libertad política es casi una ilusión en un mundo donde las grandes potencias dominan totalmente en el juego de poderes. La libertad dentro de cualquier conglomerado social es igualmente ilusoria. El juego de intereses y valores siempre resulta inexorablemente coercitivo. La vida en sociedad requiere la aceptación de un sinnúmero de restricciones a la conducta, sin las cuales la civilización como tal no existiría. La libertad total para un actual como un animal no socializado es degradante y destructiva. La naturaleza misma nos enseña que es consubstancial a la existencia del orden y la belleza, la ley. Es inevitable que el hombre que nace libre sea sometido a un proceso de socialización para poder beneficiarse de las conveniencias de la civilización. Sin embargo, Freud, en su obra El malestar de la cultura, señala que esta es precisamente la fuente de la neurosis. Vemos pues que la libertad desde el punto de vista racional es una simple contradicción. La libertad espiritual que se encuentra en Dios responde a la más urgente necesidad intelectual y emocional de cada individuo. Es una libertad que comienza con el libre albedrío para decidir entre el bien y el mal, la verdad y la mentira. Por el camino de esa capacidad puede decidir si se hace la elección correcta, la liberación, y así la liberación se plasma en realidad. Esta fue la experiencia que vivieron Pablo y Silas. Mientras se encontraban presos en la cárcel de Filipos, cantaban, eran felices, sus espíritus eran libres, tal como les dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este tipo de libertad hará desaparecer todo sentimiento de limitación por el mundo en derredor. El sometimiento que necesariamente existe al orden civil será irrelevante. El conocimiento personal de Cristo produce, por lo tanto, la única libertad verdadera, la que se vive en la ejecución de la voluntad de Dios.